Hola, en este video vamos a demostrar que el plano proyectivo que construimos la clase anterior es isomorfo a la extensión proyectiva de R2. Del lado izquierdo voy a poner ese plano proyectivo. Recuerda que aquí vimos coordenadas homogéneas, es decir, los puntos de este plano proyectivo, voy a llamarle P, por ejemplo, a este, tienen coordenadas homogéneas P1, P2, P3, que en realidad lo que representa es una clase de equivalencia en R3. También vimos que las rectas pueden estar descritas como los puntos que satisfacen una ecuación de la forma AX más BY más CZ igual a 0, porque recuerda que las rectas en realidad provenían de planos en R3 que pasaban por el origen. En particular voy a señalar una recta muy especial, que es la recta Z igual a 0, es decir, cualquier punto que está aquí, por ejemplo, digamos Q, sus coordenadas homogéneas son de la forma Q1, Q2, 0. Del lado derecho voy a dibujar a la extensión proyectiva del plano R2, es decir, a lo que le llamamos RP2. Recuerda que para esa extensión proyectiva tenemos a R2. Voy a poner aquí los ejes como que el eje X y el eje Y. Tenemos todos los puntos de R2, es decir, tenemos puntos de la forma A, B. Tenemos todas las rectas de R2 y nos falta agregar tanto los puntos ideales como la recta ideal. Para agregar los puntos ideales, recuerda que por cada haz de rectas paralelas agregamos un punto ideal. De hecho, lo podemos pensar como si tú trazas una recta que pasa por el origen. Esta es de la forma y igual a mx más b. Agregas un punto por su pendiente m, digamos, el punto ideal, porque todas las rectas paralelas a esa recta azul tienen pendiente m. Entonces podemos agregar el punto ideal y vamos a llamarle m. Si vamos en el otro sentido, pues tendríamos aquí, por ejemplo, como que otro punto ideal, pero en realidad va a ser el mismo punto ideal m que estamos llamando. Con esta forma están definidas todas las rectas que pasan por el origen, salvo la recta vertical, es decir, el eje Y, porque la ecuación del eje Y es x igual a 0. De hecho, si recuerdas las clases de analítica, decimos que esa recta tiene pendiente indeterminada. De ese modo, para esta recta agregamos el punto al infinito que vamos a denotar con el símbolo al infinito, nada más. Y entonces la recta ideal es la que es incidente con todos los puntos al infinito, que la voy a dibujar de esta manera, que parece una circunferencia, pero en realidad es una recta. Y esa recta es incidente con todos los puntos ideales. Lo que vamos a hacer es construir una transformación biyectiva que mande los puntos de G a los puntos de RP2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Todos los puntos que vivan en G, que no vivan en esta recta Z igual a 0, es decir, todos los puntos cuya tercera entrada sea distinto de 0, los vamos a mandar a los puntos que viven en R2, o sea, a puntos de esta forma, A, B. Y todos los puntos que viven en la recta al infinito, es decir, su tercera entrada es igual a 0, los vamos a mandar a la recta al infinito, es decir, a los puntos que son incidentes con la recta al infinito. Por eso marqué esta recta de color rojo y la recta al infinito también de color rojo. Así, la regla de correspondencia de esta transformación que envía los puntos de G a los puntos de RP2 está determinada de la siguiente manera. Me voy a fijar en la tercera entrada. Como mencionamos, cuando esta tercera entrada es distinta de 0, lo mandamos a punto de R2 de la forma A, B, que sería x1 sobre x3, x2 sobre x3. Y cuando esa tercera entrada es 0, entonces lo mandamos al punto ideal determinado por x2 sobre x1. Observa que puede pasar que x1 sea 0 y en realidad este x2 entre x1 no esté definido, pero entonces es cuando este punto es este punto al infinito, es decir, el de la recta vertical. Lo primero que tenemos que demostrar es que esta transformación realmente es una función. Es decir, si yo cambio de representante,
pero es de la misma clase, entonces su imagen debe de ser la misma. Entonces vamos a tomar dos representantes, digamos x1, x2, x3 y el representante y1, y2 y y3. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que esto sí, solo si existe un lambda en los reales distinto del 0, tal que como punto en R3, x1, x2, x3 es igual a lambda veces y1, y2, y3. De aquí tendríamos que x3 debe de ser igual a lambda veces y3. Y esto implica que si x3 es distinto de 0, y3 también debe de ser distinto de 0. Análogamente, si x3 es igual a 0, entonces y3 debe de ser igual a 0 porque lambda siempre es distinto de 0. De esta manera, si aplicamos la transformación, tenemos en el primer caso que t de x1, x2, x3 es igual a x1 sobre x3, x2 sobre x3, pero esto es lo mismo que lambda veces x1 sobre lambda veces x3, lambda veces x2 sobre lambda veces x3, porque lambda sobre lambda es 1. Pero esto justamente es y1 sobre y3, y2 sobre y3, que esto es la imagen de y1, y2 y y3. En el otro caso, si la tercera entrada es 0, entonces tenemos que la imagen de x1, x2 y x3 va a ser igual al punto ideal x2 sobre x1, pero esto es lo mismo que lambda veces x2 sobre lambda veces x1, y esto es y2 sobre y1, que sería la imagen del punto y1, y2, y3. Por lo tanto, nuestra t sí es función. Es decir, no importa que cambiemos de representante, siempre va a ser la misma imagen. Vamos a probar ahora que esta transformación es inyectiva. Para ello, tomamos dos puntos, x1, x2, x3, y el punto y1, y2, y3, de tal forma que sus imágenes son las mismas. Solo podemos tener dos casos, que este punto sea un punto de R2 o bien que sea un punto ideal, que x1 sobre x3, x2 sobre x3 es igual a y1 sobre y3, y2 sobre y3, o bien vamos a tener que x2 sobre x1 tiene que ser lo mismo que y2 sobre y1. El primer caso nos dice que x1 sobre x3 tiene que ser igual a y1 sobre y3 y que x2 sobre x3 es igual a y2 sobre y3. Esto implica que x1 va a ser igual a x3 sobre y3 por y1 y x2 va a ser igual a x3 sobre y3 por y2. Lo coloqué de esta forma para que veas que x3 sobre y3 es el mismo escalar que está multiplicando en las dos igualdades. De hecho, x3 lo podemos escribir como x3 sobre y3 por y3. Esto lo que nos está diciendo es que el punto en R3 x1, x2, x3 es lo mismo que este escalar x3, y3 por el punto y1, y2, y3. Y esto implica que la clase de x1, x2, x3 es la misma que la clase de y1, y2, y3. Por lo tanto, los dos puntos
x1, x2, x3 y y1, y2 y y3 en G son iguales. El otro caso, cuando tenemos puntos ideales, se prueba de manera similar y por lo tanto vemos que nuestra transformación es inyectiva. Ahora vamos a probar que también es suprayectiva. Es decir, vamos a tomar un punto en RP2 y vamos a ver que proviene de alguien en G. Tengo dos casos, tomar el punto así o tomar el punto ideal. Si tomamos un punto en R2, es decir, de la forma A, B, vamos a considerar el punto en G de la forma A, B, 1. Si nos fijamos, la imagen de este punto, como su tercera entrada es 1, que es distinto de 0, pues entonces va a ser de la forma A sobre 1, B sobre 1, que es igual al A, B. Y entonces ya encontramos un punto en G tal que su imagen bajo T es el punto A, B con el que empezamos. En el otro caso, si tomamos un punto de la forma corchete M, esto es, recuerda en RP2, es un punto ideal, M puede ser cualquier real, pero también puede ser este simbolito que pusimos de infinito. Si M es real, vamos a considerar el punto 1, M, 0, y entonces su imagen, como su tercera entrada es 0, le toca el punto ideal M sobre 1, que justamente es este punto ideal que estamos agregando por las rectas que tienen pendiente M. Si M en realidad es el símbolo este que pusimos infinito, que es el de las verticales, entonces vamos a considerar el punto 0, 1, 0, cuya imagen vamos a tener que es justamente este punto ideal. Por lo tanto, nuestra transformación es suprayectiva. Finalmente veamos que T envía rectas en rectas. Entonces vamos a tomar una recta en G, recuerda es de la forma AX más BY más CZ igual a 0, en donde alguno de los tres coeficientes es distinto de 0. Esto lo puedo expresar como la suma de sus cuadrados distinto de 0. Entonces, si tenemos que B es distinto de 0, yo puedo expresar esta ecuación de la forma y igual a menos a sobre bx menos c sobre b por z. Así, si P, un punto en G, es incidente con la recta que estamos tomando, o sea, es decir, AX más BY más CZ igual a 0, quiere decir que las coordenadas de P son de la forma, voy a poner P1, dos puntos, menos A sobre B, P1, menos C sobre B, P3 y P3. La imagen de este punto bajo T es de la forma P1 sobre P3, menos AB P1 menos C entre B, esto siempre y cuando P3 sea distinto de 0, o bien es el punto menos A sobre B, el punto ideal con esa pendiente. Esto es porque P3 es igual a 0, entonces esta parte se hace igual a 0 y debemos dividir esta segunda entrada, que sería menos A entre B P1, entre la primera, que es P1, por lo tanto nada más nos queda menos A sobre B. Pero además observa que estos puntos viven en la recta y igual a menos A sobre Bx menos CB. Esa recta tiene pendiente menos A sobre B, es decir, este es su punto ideal. Por lo tanto, esta recta la está enviando a la recta de R2, que tiene como ecuación y igual a menos A sobre Bx menos C entre B, junto con su punto ideal menos A sobre B. Vamos a ver el otro caso. Si B es igual a 0, entonces la ecuación se transforma en AX más CZ igual a 0. Y vamos a suponer también que A es distinto de 0. Entonces, esto lo reescribo como X igual a menos C sobre A por Z.
Y entonces los puntos que son incidentes con esta recta tienen coordenadas menos c sobre a P3, la segunda entrada es libre, voy a poner P2 y la tercera entrada es P3. Así la imagen de este punto va a ser igual al punto menos c sobre a, P2 sobre P3, siempre que P3 sea distinto de 0, o bien es el punto al infinito que agregamos por las verticales si P3 es igual a 0. Si te fijas, como la primera entrada siempre es esta constante, en realidad estos puntos viven en la recta x igual a menos c entre a, que es una vertical, y justamente su punto ideal es este punto que denotamos por el símbolo al infinito. De esta manera, la transformación envía esta recta a la recta vertical x igual a menos c entre a. En el último caso, si a es igual a 0, entonces tenemos que cz es igual a 0. Como c es distinto de 0, pues esto también lo podemos reescribir como z igual a 0. Así, los puntos que sean incidentes con esta recta son de la forma P1, P2, 0. Y entonces la imagen de esos puntos, como la tercera entrada es 0, pues entonces nada más es el punto al infinito P2 sobre P1, que incluso podría ser el punto que denotamos con el símbolo al infinito. Y entonces estamos diciendo que te envía esta recta z igual a 0 en la recta ideal, que es incidente solamente con los puntos al infinito. Por lo tanto, te envía rectas en rectas y entonces con esto hemos demostrado que el plano proyectivo G en realidad es isomorfo al plano proyectivo real. Así tenemos otra manera de ver al plano proyectivo real. El verlo como G nos ayuda porque tenemos coordenadas homogéneas y ecuaciones de rectas. Y el verlo como la extensión proyectiva de R2 nos ayuda a imaginarnos cómo es geométricamente este plano proyectivo real. Con esto terminamos esta clase.